Número 10. Huellas gigantes. Hay innumerables leyendas en todo el mundo de los gigantes. Estos gigantes se pueden encontrar en las mitologías de Grecia, Escandinavia, Alemania, India, México y Perú, por lo que prácticamente en todas partes hay historias sobre gigantes. Los mayas contaban historias de humanos gigantes, y los gigantes incluso se mencionan en la Biblia. Los vikingos también creían en la existencia de hombres y mujeres titánicos. Pero, ¿cuántas pruebas tenemos de que los gigantes caminaron entre nosotros? La verdad es que no hay mucho. Tenemos mitos y leyendas, pero la evidencia física real es escasa. Y eso nos lleva a las huellas gigantes que se han encontrado en todo el mundo. Supuestamente hay una huella gigante como el fósil de algún animal prehistórico incrustada en una roca en Rusia. Y hay otra en Sudáfrica, cerca de la frontera de Suazilandia. Se puede encontrar una tercera cerca de Bangalore, de lado en una roca como si un enorme ninja gigante hubiera dejado su enorme huella en la piedra. El mayor problema con todas estas huellas aleatorias que posiblemente dejaron los gigantes es que nadie las ha verificado nunca como reales. Las huellas no han sido catalogadas por revistas científicas acreditadas y los arqueólogos no hablan de ellas, e incluso la mayoría de los científicos convencionales creen que son un engaño. Una de las historias más recientes nos llega desde un pueblo chino. Los fotógrafos que exploraban un área remota tal vez se encontraron con una huella que dejó un gigante. Tomaron fotografías de sus propios pies en la huella, y los suyos apenas ocupaban un tercio del espacio. Es claramente una huella en la roca, pero solo hay una, no dos como esperarías encontrar. No hay un rastro que conduzca hacia o desde la huella y nadie sabe cuántos años tiene. Una huella similar se encontró en Sudáfrica, en la provincia de Mpumalanga. Medía casi 1.2 metros de largo y estaba perfectamente conservada en un trozo de granito. Los lugareños la llaman la huella de Dios y la tratan como un lugar sagrado. Los chamanes africanos dicen que la huella la dejó un gigante que huía a través de una capa de lava caliente después de una erupción volcánica. Estas huellas parecen existir en todo el mundo, pero aparte de las leyendas locales asociadas a ellas, nadie parece tener una respuesta sobre cómo llegaron allí. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por el continuo apoyo al canal. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para unirte a la familia de Lo Puedes Creer y seguir disfrutando de más videos por venir. Número 9. Los templos del dios Sol. Un corto viaje de 20 minutos desde la Gran Pirámide de Giza lo llevará a los restos de otro monumento egipcio, uno que no encontrará lleno de turistas ansiosos. Son las ruinas de Abu Ghorab, un antiguo complejo de templos del sol donde los devotos del dios Ra se reunían una vez para alabar a su deidad solar. Es parte del complejo posterior de Abu Sir, construido en la quinta dinastía del Reino Antiguo, alrededor del 2400 a.C. Según la leyenda, Abu Ghorab fue una vez el hogar de 6 templos solares. Estos eran templos grandes y majestuosos que se usaban para una variedad de propósitos. Algunos historiadores piensan que los templos solares fueron ocupados por astrónomos que realizaban meticulosas observaciones del cosmos. Este tren de pensamiento convierte a los templos solares en una especie de estación meteorológica donde los astrónomos registran las horas, los días y los eventos celestiales importantes. Otros creen que los templos solares formaban parte de un sitio de culto singular, un lugar donde se desarrollaban rituales y ceremonias, pero nadie sabe la verdad exacta y hasta el día de hoy solo se han encontrado 2 de los 6 templos, Userkaf y Nusserra. Abu Ghorab también albergaba un enorme obelisco. Las excavaciones en el patio revelaron los cimientos en ruinas de una monumental torre de piedra con 4 lados inclinados. Tenía unos 18.2 metros de altura y estaba hecha de granito rojo y piedra caliza. Algunos expertos han teorizado que el obelisco estaba destinado a ser un monumento al lugar del descanso de Ra, algo así como su lápida. Eso explicaría por qué había tantos templos en su honor en este misterioso lugar. Todo sobre Abu Ghorab es extraño y misterioso. Hay un pedestal de piedra gigante que algunos han llamado Stargate, aunque hay pocas pruebas de eso. También hay platos de alabastro gigantes esparcidos por todo el sitio que contienen diseños extraños en su superficie. Algunos expertos han sugerido que se trataba de cuencos rituales llenos de sangre animal, pero nunca se ha confirmado. Muchas de las escrituras en Abu Ghorab incluso están completas con perforaciones perfectamente lisas en granito duro que parecen haber sido creadas por máquinas. Este era claramente un lugar de gran importancia, pero todo lo que vemos hoy son interminables enigmas. Número 8. Secretos enterrados. Los arqueólogos descubrieron recientemente una sala romana hundida en la Catedral de Leicester, en el Reino Unido. La cámara hundida bajo tierra data del año 200. Ha sido un descubrimiento tremendamente emocionante porque parece confirmar un viejo cuento popular. Mucho antes de que se creara la catedral, los lugareños contaron historias sobre cómo se usaban los terrenos en oscuros rituales, como sacrificios de sangre y adoración de demonios. Los rumores siempre fueron descartados como tonterías antiguas, pero con el descubrimiento de la cámara hundida debajo de la iglesia, los científicos comienzan a preguntarse si realmente hubo actividad de culto maligno aquí hace 1800 años.
La cámara no es particularmente grande, tiene solo unos 4 por 4 metros, oculta unos 3 metros debajo de la superficie. Los arqueólogos dicen que era una estructura subterránea diseñada por expertos con un piso de concreto duro y paredes pintadas. Y aquí es donde las cosas se ponen excepcionalmente espeluznantes. Dentro de la habitación no había nada excepto la base de un altar de arenisca que yacía sobre un montón de escombros. Este era un altar como el que esperarías encontrar en una mazmorra subterránea oscura donde los ocultistas adoraban a Chulu o alguna otra entidad maliciosa. En un comunicado de prensa, Matthew Morris, quien dirigió la excavación, dijo que la habitación podría estar vinculada a la adoración de uno o más dioses, pero todo sigue siendo un gran misterio. Matthew continuó diciendo que la habitación subterránea probablemente era un lugar de culto privado. Esto significa que podría haber sido un santuario familiar o una sala de culto para un pequeño grupo que adoraba la misma deidad oscura. Por otra parte, la deidad podría no haber sido mala. Un montón de cámaras subterráneas como esta fueron utilizadas por seguidores de cultos de fertilidad y cultos de misterio. Aquellos que adoraban a Dionisio, Cibeles o Mitra usaban cámaras subterráneas similares, y como no hay ninguna inscripción en el altar, es imposible decir quién era el dios principal. Número 7. Las runas de Runamo. De vez en cuando, un arqueólogo se involucra demasiado en su trabajo y comete un error. Sucede, lo cual no es sorprendente dado que los arqueólogos también son personas. El caso de Runamo Runes es un excelente ejemplo de cuando un experto se deja llevar por su propia fantasía. La historia de Runamo Runes nos lleva a un acantilado en Blicken, que se encuentra en el sur de Suecia. Fue aquí donde el erudito Saxo Grammaticus notó por primera vez una inscripción rúnica inusual en el siglo XII, sobre la cual escribió en su libro Gesta Danorum. Pensó que las runas eran ilegibles y que nadie podía distinguir ninguna de las palabras. Aún así atribuyó las runas al rey Harald Warthoth de Dinamarca. El padre del rey Harald había hecho la guerra para unir las fuerzas de Suecia y Dinamarca en el siglo VII, y Grammaticus creía que la inscripción era un recuerdo de ese evento. El problema era que el erudito no podía leer las runas y no tenía pruebas reales para respaldar su afirmación. En el siglo XVII, la roca fue inspeccionada nuevamente por un anticuario danés llamado Ole Worm. Él también pensó que las runas eran ilegibles, y otras expediciones del siglo XVIII llegaron exactamente a la misma conclusión. Las marcas en la cara del acantilado parecían runas, pero ninguno de los profesionales pudo entender lo que estaba escrito. Y ahora llegamos a los tiempos modernos. La Academia Danesa de Ciencias envió una comisión para averiguar qué estaba pasando en 1833. Luego, las runas se transfirieron a placas de cobre y se entregaron al arqueólogo islandés Finn Magnusson para que las investigara. Y después de mucho análisis, Magnusson publicó su propia traducción de las runas. Creía que deletreaban una oda al rey Hildetan y la batalla de Bravalla, que se dice que tuvo lugar en el año 770, pero desde entonces se ha demostrado que esa teoría es incorrecta. Magnusson era un académico respetado que fue brutalmente avergonzado cuando los científicos finalmente concluyeron que las ruinas no eran más que grietas en la roca. Era totalmente natural, solo un montón de grietas en la piedra que parecían símbolos rúnicos. Los científicos no pudieron resolver el misterio porque no había misterio en absoluto. Magnusson simplemente inventó su traducción y no tenía ninguna base en la realidad. No eran letras, eran cracks. Número 6. La antigua bomba atómica. El Mahabharata es uno de los textos antiguos más importantes de toda la India. Es un libro enorme lleno de 100.000 versos que se dividen en 18 partes, cada una lo suficientemente grande como para ser su propio libro individual. Es unas 10.000 veces más grande que la Odisea y la Ilíada de Homero juntas. El Mahabharata es tan grande y complicado que los eruditos han estado tratando de entenderlo durante más de 2000 años. Se cree que la mayor parte del libro fue escrito en el siglo III a.C., y las partes más recientes probablemente se agregaron en algún lugar alrededor del siglo IV. Las historias del Mahabharata son filosóficas, religiosas y francamente fantasiosas. Ha sido llamado el poema épico más largo jamás escrito. Algunos incluso podrían pensar que es la versión hindú de la Biblia o el Corán. El historiador Kisari Mohan Ganguly cree que el Mahabharata contiene descripciones de holocaustos nucleares que ocurrieron hace miles de años. Para entender, tenemos que mirar un bloque de texto en particular. El texto describe una víctima voladora que lanza un proyectil cargado con el poder del universo. Una vímana era una antigua máquina voladora descrita en varios textos hindúes, que obviamente incluye el Mahabharata. Tal vez era una ciudad o palacio flotante, un antiguo dispositivo parecido a un vehículo usado por los dioses para viajar de un lugar a otro. En este bloque de texto, la vímana lanza un proyectil con el poder del universo. Lo que sigue es una columna radiante de humo y fuego, una llama más brillante que 10.000 soles, que redujo razas enteras a cenizas. Y si realmente lo piensas, esta descripción se parece mucho a una explosión nuclear. La idea aquí es que el Mahabharata está contando una historia sobre alguien que lanza un misil nuclear desde un avión. Lo que nadie puede explicar es cómo el autor del libro tuvo alguna idea de lo que era un arma nuclear hace 2400 años. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el Mahabharata? ¿Crees que realmente detallan una guerra nuclear que ocurrió en algún momento del pasado? Haznos saber lo que piensas abajo en los comentarios. Y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. Número 5. El astronauta de Khazar.
Hay un artefacto en exhibición en el Museo de Cáceres en España que los científicos parecen no poder controlar. El artefacto en cuestión es una losa de piedra vertical llamada estela. Fue descubierto al borde de un cementerio en el pueblo español de Cázar. La estela se completa con una talla de lo que parece ser una figura humana. El problema es que la figura no parece ser completamente humana y parece un extraterrestre o un monstruo. Tiene una cabeza en forma de pecera, hombros anchos y en el ángulo correcto parece que lleva un traje espacial. Algunos dicen que la estela ofrece prueba de un antiguo astronauta que visitó España. Otros dicen que es solo una figura humana que ha sido erosionada por el tiempo y las inclemencias del medio ambiente. La figura se llama el astronauta de Cázar. Junto con la figura misteriosa hay una inscripción escrita en latín que nunca ha sido descifrada. La estela está tan deteriorada que ni siquiera los mejores lingüistas han podido entender las letras. Debido a la antigüedad que rodea la inscripción, los teóricos de la conspiración han podido encontrar sus propias explicaciones. Es técnicamente imposible decir que la figura no es un extraterrestre, lo que significa que es doblemente imposible decir que la inscripción no fue escrita en código extraterrestre. Pero ¿qué sabemos con certeza sobre la estela? Para empezar, probablemente se hizo alrededor del siglo I a.C. y permaneció en el borde del cementerio durante siglos. Antes de que fuera colocada en el museo, los niños locales solían tirarle piedras. Los aldeanos también hacían la señal de la cruz en su pecho y luego susurraban una pequeña oración cada vez que pasaban por la estela porque pensaban que era malvada. La mejor conjetura que tienen los arqueólogos, además de que la figura es un extraterrestre, es que representa a un guerrero celtibérico. También hay quienes afirman que la inscripción podría estar escrita en el antiguo euskera de la península ibérica, pero hasta la fecha la estela nunca se ha traducido. Entonces, ¿quién puede decir qué está realmente escrito en la antigua losa de piedra? Número 4. Santuario del Halcón. Un grupo de arqueólogos que investigaba la antigua ciudad portuaria egipcia de Berenice encontraron un santuario inexplicable. Descubrieron pruebas de antiguos rituales previamente desconocidos que darían escalofríos incluso a las personas de mente más fuerte. Todo tiene que ver con un grupo de halcones sin cabeza en el desierto del este de Egipto. Según el estudio que se publicó recientemente en el American Journal of Archaeology, los excavadores estaban buscando en un complejo religioso del periodo romano tardío. Esto fue después de la muerte de Cleopatra, en los primeros siglos cuando Roma gobernaba Egipto. Desde entonces, los científicos del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea han llamado al complejo el Santuario del Halcón. Fue construido como un templo egipcio tradicional, pero después del siglo IV se adaptó al sistema de creencias de los Blemis. Los Blemis eran un pueblo poco conocido que apareció en el desierto oriental en el siglo VII a.C. Nadie sabe mucho sobre su historia o dónde vivieron, pero en el siglo IV emigraron a la Baja Nubia y establecieron su propio reino oscuro. Y aunque es posible que su pequeño reino no haya jugado un papel importante en la historia, su gente nunca desapareció. El pueblo Beja moderno del este de Sudán y el noroeste de Eritrea son descendientes directos de los Blemis. Dentro del Santuario del Halcón, los arqueólogos encontraron los restos de 15 halcones. La mayoría de los halcones habían sido decapitados y muchos de ellos estaban enterrados con huevos. También fueron momificados, lo que sugiere que habían sido colocados en el templo como ofrendas religiosas. Los Blemis parecen haber establecido un culto al halcón en Berenice, pero lo que hizo exactamente el culto es una incógnita. El santuario contenía una inscripción bastante extraña que dice: "Es impropio hervir su cabeza aquí". Los investigadores piensan que para que exista tal señal, debe haber habido mucha ebullición en la cabeza. Número 3. El caballo de tiza de Inglaterra. Cerca del pueblo de Uffington, en Oxfordshire, escondido en la campiña inglesa, hay un caballo de tiza gigante que está grabado en la pradera. Está ubicado en la cima de un montículo cubierto de hierba, y el caballo domina el flanco de la colina. Puedes verlo perfectamente si te paras en el valle cerca del pueblo y miras hacia las extensas praderas. Es un enorme caballo blanco que casi se parece a la versión de figura de palo del animal. Es delgado, simple y tiene una cola inusualmente larga, pero nadie sabe qué hace allí. Los lugareños lo llaman el caballo blanco de Uffington, y hasta donde sabemos es la figura más antigua que se puede encontrar entre las colinas inglesas. El pictograma es del tamaño de un campo de fútbol de 110 metros y se puede ver desde una distancia de hasta 32 kilómetros. Ya habría desaparecido si no fuera por la tradición anual del Día de Tiza. Durante 3000 años, los lugareños han continuado con la tradición de limpiar el caballo y mantener su apariencia perfectamente blanca. Usan martillos, cubos de tiza y todos trabajan con sus manos y rodillas blanqueando al caballo. El anticuario Francis Wise escribió sobre la tradición en 1736. Dijo que la ceremonia de fregar el caballo venía de tiempos inmemoriales, originándose en algún momento del pasado distante. Los historiadores modernos creen que ha estado ocurriendo desde que se creó el caballo, aunque nadie puede precisar una fecha para eso. Las familias vienen con rodilleras y los padres blanquean el caballo con sus hijos tal como lo hicieron sus padres cuando eran jóvenes. El guardabosques de National Trust, Andy Foley, dijo que si la gente no hubiera cuidado el caballo,
habría desaparecido hace muchos años. Es realmente sorprendente pensar que el caballo ha sido cuidado por tantas personas durante tantos años, y de hecho todavía no se sabe nada sobre sus orígenes. El arqueólogo David Miles excavó el caballo en la década de 1990 para establecer más información al respecto. Él y su equipo se enteraron de que estaba cavado en la colina hasta 91 centímetros de profundidad. Alguien cortó la forma del caballo en la ladera y luego la rellenó con tiza, y cada año el caballo se blanquea para que parezca nuevo. Pero hasta el día de hoy no tenemos idea de por qué se hizo el caballo y quién lo hizo. Entonces, desafortunadamente, el misterio permanece. Número 2. El hombre de Piltdown. El hombre de Piltdown nació en febrero de 1912. El entusiasta de la caza y abogado Charles Dawson informó del descubrimiento de un cráneo humano fosilizado cerca de Piltdown, en Sussex, que se encuentra en el Reino Unido. El primer fragmento del cráneo fue encontrado unos años antes por alguien que trabajaba en un pozo de grava, pero el descubrimiento se consolidó cuando Dawson encontró más piezas del rompecabezas. Dawson y sus colegas excavaron el pozo de grava durante meses, junto con el arqueólogo extranjero ocasional interesado en el descubrimiento. Recuperaron una mandíbula parcial, dientes, fósiles de animales y herramientas primitivas. En diciembre de 1912, Dawson presentó sus hallazgos a la Sociedad Geológica. Usando las piezas fosilizadas que descubrió, él y su equipo habían construido el cráneo de lo que él llamó el eslabón perdido. Dawson afirmó que había encontrado el legendario animal desaparecido entre los simios y los humanos, que según dijo vivió hace medio millón de años. La criatura se hizo conocida como el hombre de Piltdown, pero se conocía científicamente como Eoanthropus dawsoni. El descubrimiento estaba tras la pista de otro que había tomado por asalto a la comunidad antropológica. El científico alemán Otto Schoensack acababa de descubrir el hombre de Heidelberg en 1907. En ese momento, era el fósil humano más antiguo del mundo. Se estima que tiene entre 400.000 y 600.000 años, pero luego apareció Dawson con su nuevo descubrimiento del hombre de Piltdown en 1912. Pero el eslabón perdido de Dawson resultó ser un fraude. Sin embargo, todavía disfrutó de prestigio científico hasta el 21 de noviembre de 1953. Fue entonces cuando la ciencia moderna finalmente demostró que el hombre de Piltdown era una falsificación cuidadosamente construida. Dawson había orquestado todo el asunto solo para quedar bien, y funcionó porque murió en 1916, sin tener que responder nunca por sus mentiras. Hasta el día de hoy los científicos aún no han encontrado el verdadero eslabón perdido entre los humanos primitivos y los simios, lo que plantea la pregunta, ¿realmente había un eslabón perdido para empezar? Número 1. Hochelaga. En Canadá, uno de los grupos de las primeras naciones más extendido y exitoso antes de la llegada de los europeos fue el de los iroqueses, y uno de sus pueblos más importantes fue Hochelaga, reconocido por el gobierno canadiense como sitio histórico nacional, pero en realidad el pueblo no existe actualmente, no tiene restos físicos y no está claro si alguna vez existió. Se cree que el pueblo está en algún lugar debajo del cementerio de Montreal, específicamente debajo del hito conocido como Mount Royal, pero nadie lo encontró nunca y los arqueólogos no están dispuestos a desenterrar toda la ciudad. La mayor parte de lo que sabemos proviene de la leyenda y de las historias transmitidas durante los últimos siglos. Tal vez el pueblo era un exitoso puesto comercial habitado por una poderosa federación iroquesa. Eran agricultores y comerciantes que gobernaron un área alrededor del río San Lorenzo entre el 1200 y el 1600. El nombre del pueblo, Hochelaga, posiblemente proviene de la palabra iroquesa Camino del Castor, y aunque no hay evidencia física de que existiera el pueblo, sabemos que hubo un asentamiento en la isla de Montreal cuando llegaron los europeos en 1535. El primer explorador en llegar al pueblo fue Jacques Cartier de Francia. Su primera visita al pueblo fue lo que atrajo a otros exploradores y colonos franceses a la zona. En las décadas siguientes, se cree que Hochelaga es responsable de la ciudad de Montreal, construida a partir de los cimientos iroqueses del pueblo. Y aquí hay un hecho poco conocido para aquellos que estén interesados. Canadá es la palabra iroquesa para asentamiento. La gente todavía recuerda la historia de Hochelaga en estos días, solo que nadie sabe qué pasó con él o si realmente está enterrado bajo Montreal. Hubo una placa colocada en un suburbio en 1920 en honor a Hochelaga, y un parque municipal también recibió el nombre del pueblo, pero nunca se ha recuperado ni un solo artefacto. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre estos misteriosos enigmas antiguos? Háznoslo saber en los comentarios a continuación. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte. Y nos vemos la próxima vez.